Estamos ya intentando terminar este segundo capítulo de nuestro estudio de la salvación, que tiene que ver con la evaluación del hombre, ¿no? Ver un poquito conceptos básicos de la antropología, del estudio del hombre a la luz de las verdades bíblicas o de la información bíblica. Y hoy vamos a cerrar eso y hacer una pequeña presentación de otro aspecto que tiene que ver con el ser humano, que es el concepto de pecado, ¿no? El estudio del pecado. Muy rápidamente, sé que la mayoría de ustedes ya han estado y han captado todo lo que venimos diciendo, ¿sí? Empezamos a hablar del hombre y su constitución. Hablamos de este concepto de nefesh en hebreo y psique en griego para hacer el punto y referirnos a ellos como lo mismo, ¿no? Es decir, la vida física, la vida natural o la persona, el ser de un individuo, que puede incluir los sentimientos, lo podemos referir como la vida verdadera, ¿sí? Y insistimos mucho en que no se refiere el nefesh o a la psique, que a veces es traducida como alma, a una cosa, un aspecto aparte del cuerpo, ¿sí? Sino que somos una unidad, no es algo que tenemos de antes y que después se va para otro lado, y que se separa del cuerpo. Ese concepto no se desprende de la escritura, ¿sí? Luego, el miércoles pasado, abordamos otra palabra que tiene una concepción popular bastante parecida a alma, que es la palabra espíritu, ¿sí? Si te pones a pensar y te pide una definición, una diferencia entre alma y espíritu, muchos de nosotros empezamos, como se dice, a hacer agua, ¿no? Porque ¿cómo lo separamos? Les parecen como dos cosas en estado gaseoso que viven adentro de este estuche, de esta funda que es el cuerpo. Y definitivamente no es eso, no es eso lo que la Biblia quiere decir cuando se refiere a espíritu. Por supuesto que la palabra ruaj, que se traduce en la Biblia como espíritu, literalmente significa viento. Literalmente significa viento y es una de las formas de traducirlo. Ahora, algo interesante, ¿no? Vos, ¿cómo te das cuenta que hay viento? ¿No? Salís ahí a la vereda y decís, che, hay viento. ¿Por qué decís eso? Y probablemente porque ves cómo se mueven las hojas de los árboles, ¿no? O cómo te despeinás. Bueno, en mi caso ya casi no me despeino, pero podría ser, ¿no es cierto? Entonces, ya te das cuenta que el fenómeno del viento no es un gas que está por ahí, sino que es algo que produce un efecto, produce un trabajo, mueve las hojas, ¿no? Y así puedes decir, bueno, es una brisa o es un viento terrible según el efecto que produce. Ese mismo concepto está detrás de la palabra ruaj en hebreo. Cuando hablamos de viento no hablamos del gas, del aire, sino hablamos del efecto producido. Por eso es que otra manera, en forma de sinónimo, de pensar en espíritu es pensar en la fuerza o el poder. Fuerza o poder, algo que produce cambios, que modifica, ¿sí? Entonces, en relación a Dios, que es de donde emana, es la fuente del poder, por lo tanto Dios es espíritu, decimos que todos esos fenómenos poderosos dependen de la disposición del Señor, ¿sí? Y Él también es el que nos da el ruaj, nos da el espíritu en el interior del hombre. Este poder en el interior del hombre se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Es el poder para la vida misma,
que es algo común a todas las criaturas, pero también vemos cómo el Espíritu de Dios, propiamente dicho, obra en el pueblo de Dios, generando diferentes cosas, ¿sí? Habíamos traído a la mención el pasaje de Ezequiel 37, donde el profeta ve una visión de un valle de huesos secos, huesos que empiezan a tener después cuerpo, ¿no? Porque se juntan esos huesos con la carne, con la piel, pero le falta algo, le falta el ruaj. Y ahí cuando Dios se los da, entonces ese espíritu lo pensaríamos en ese caso como la fuerza vital del hombre, la fuerza vital. Sin el Espíritu de Dios no hay vida, no hay fuerza de vida. ¿Está? Entonces por eso Zacarías dice, Él forma el espíritu del hombre dentro de él. Dice Job, si él recogiese su espíritu y su aliento, toda carne perecería y el hombre volvería al polvo. Entonces acá la palabra espíritu, traducíla como fuerza o fuerza vital. Y si recogiese su fuerza vital y su aliento, que sería como un sinónimo, ¿no? Porque aliento también es ruaj, es soplo, toda carne perecería, ¿sí? Fíjate el Salmo, hablando en general de todas las personas, les quitas el hálito, les quitas el ruaj y dejan de ser, claro, volvemos al polvo, ¿sí? En otros aspectos, el ruaj de Dios nos da cualidades extraordinarias, no solo la fuerza para vivir, ¿no? Sino diferentes cualidades. Y entonces esta palabra ruaj aparece asociado con sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, temor de Dios. Entonces fíjense cómo hasta el tener temor de Dios, tener reverencia a Dios, es algo que Él nos da por su espíritu, es un poder, es una capacidad de temer a Dios. Nosotros no lo usamos mucho, pero hay algunas denominaciones que usan la palabra espíritu para todo, ¿no? Entonces, bueno, Dios te dé espíritu de sabiduría, u otro que dice, no, este tiene un espíritu de mezquindad, ¿no? La mayoría de esas denominaciones está pensando en algún vapor, ¿viste? Que te entra y te domina. Y no sería esa la forma bíblica de entenderlo. Tenemos que entender el espíritu como un poder de accionar. Entonces, el espíritu de sabiduría es el poder que Dios nos da para tener sabiduría, ¿sí? O para ejercer sabiduría, o el dominio propio, ¿sí? Entonces es la fuerza de Dios, el efecto de Dios obrando en nosotros, y así como el viento puede mover las hojas, o puede mover las aspas de un molino de viento, o puede evaporar el agua, así también el poder de Dios, el Espíritu de Dios, obra en nosotros diferentes cosas. Habíamos visto algunos ejemplos y el que más me gusta de todos estos es el de Éxodo 31, ¿recuerdan? Que es cuando había que decorar y construir y decorar todos los utensilios y todas las tiendas que iban a conformar el tabernáculo, el lugar donde Dios iba a morar físicamente en medio del pueblo de Israel, y dice que Dios mismo llenó con su espíritu, con su poder, y acá fíjense, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y aún en el arte plástico, en el arte de saber diseñar, de saber manejar los metales preciosos, las telas. Dios dio ese poder, esa fuerza, esa capacidad para que estas personas que tal vez no tenían la instrucción lo pudieran hacer. Y de hecho, tal vez eran buenos artistas que habrían aprendido en Egipto, pero Moisés no tenía forma de transmitirle todo lo que Dios le había revelado, cómo tenía que ser. Indudablemente Dios directamente por su espíritu los capacitó. Entonces ese efecto del Espíritu de Dios obrando en nosotros también impacta
en nuestros pensamientos. Por eso otra forma de entender el accionar del Espíritu de Dios es en relación a nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestros pensamientos y lo que viene a continuación, la fuerza de voluntad e incluso las emociones, ¿sí? Por eso hay un versículo que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. ¿Te das cuenta? Cambia la palabra espíritu por la palabra mentalidad. Entonces Dios no nos ha dado una mentalidad de cobardía, sino una mentalidad de poder y de dominio propio. ¿Te das cuenta? Fíjate acá, Proverbios, la palabra ruaj, espíritu, se traduce ánimo porque, bueno, le da un sentido a esto, a las emociones. Entonces, en griego, la palabra espíritu se tradujo como ruaj, mejor dicho, la palabra ruaj se tradujo como neuma, ¿sí? Que también significa viento o aire, pero nuevamente con este sentido de algo que está en acción, ¿sí? Insistimos con esto de cómo la influencia gnóstica griega y de otros pueblos nórdicos inculcó en una idea de que teníamos cosas diferentes, ¿no? Como que que nosotros somos una botella dentro de la cual se mezclan diferentes gases, el gas del espíritu, el gas del alma, en la botella del cuerpo. Nada de eso es así según el entendimiento normal y original de estas palabras. Entonces concluimos que para no caer en distorsiones y no irnos por las ramas de nuestros pensamientos con toda la influencia que recibimos del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces siempre que lean la palabra espíritu, tradúzcanla con alguna de estas definiciones más básicas y fundamentales: poder, poder en acción, mente y aún don, ¿sí? Recordando que siempre proviene de Dios y es Él el que nos da. El ejemplo más categórico es la promesa del Señor. ¿Se acuerdan? Que dijo, recibiréis poder, y ahora te va a decir cómo o cuándo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, obviamente, ¿sí? Hay una relación acá. Y esta relación no puede terminar acá la frase, sino que tiene que venir la acción. Me seréis testigos, ¿sí? Entonces, el poder, es decir, la presencia del Espíritu de Dios, se va a manifestar en poder ser testigos del Señor. Sin su poder, sin su presencia por medio del Espíritu, sería imposible hacer eso. El otro pasaje que analizamos es este de Corintios, donde aparece la idea de espíritu muy vinculado con el concepto de mente o mentalidad o forma de pensar. Fíjate que Pablo habla de que no usó humana sabiduría, sino la demostración del espíritu, ¿sí? La demostración del espíritu y de poder, dice, ¿sí? Que ya dijimos que sería una especie de sinónimo. Voy a ir marcando las palabras que ya vimos que se relacionan, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios, ¿sí? Acá podríamos haber dicho, sino en el Espíritu de Dios, o sino en la mentalidad de Dios. Y acá te lo dice, hablamos sabiduría de Dios. Sabiduría oculta, la cual la predestinó, bla, 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 bla. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, ¿ves? La sabiduría, el poder, el Espíritu, ¿sí? Nadie conoció las cosas de ella, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu o el poder
o la mentalidad o la mente que proviene de Dios para que sepamos, ¿ves? Cómo hay una relación entre espíritu, mentalidad, conocimiento. ¿Mm? Lo cual también hablamos con palabras enseñadas, sino las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, obviamente, si no tiene ese poder, esa mentalidad de Dios, no las puede entender, ¿ves? Entendimiento, las puede discernir espiritualmente. ¿Observan cómo están vinculadas todas estas palabras? Fíjate, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Por qué juzga? Porque tiene el espíritu, el poder, el discernimiento, el entendimiento, la mentalidad que nos da de Dios por su espíritu. Y acá aparece la palabra mente, la mente del Señor. Decir la mente del Señor podría ser también decir el espíritu del Señor. ¿Te das cuenta? El poder del Señor. Y termina rematando, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque tenemos el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es el que opera en nosotros todas estas cosas. ¿Sí? Muy bien. El 3.16, ser fortalecidos con poder. ¿De qué manera? Por su Espíritu. ¿Sí? Entonces la palabra Espíritu, piénsenla como un concepto tal como lo explicamos, y no tanto como un gas que está flotando dentro nuestro. Otra palabra es la palabra lev, que significa corazón, ¿sí? Corazón. Y la palabra lev, dice el comentario, más allá de las características anatómicas y fisiológicas que eran desconocidas en los tiempos bíblicos, se trata del centro íntimo del ser, ¿sí? Las personas en aquella época pensaban que esto que adentro del pecho latía y se movía, eso era el centro de todo, ¿no? No había una noción de que en el cerebro, hoy nosotros por la biología, por el estudio de las ciencias, sabemos que acá la posta a la papa está acá en el cerebro, ¿no es cierto? Se puede reemplazar el corazón, pero no se puede reemplazar el cerebro. Pero en esa época no. Entonces lo más profundo, lo más central que ellos lo podían sentir, latir, palpitar, bueno, eso era, para ellos ese era el centro de todo. Entonces cuando aparezca la palabra corazón en la Biblia, va a estar relacionado con esto, con el centro íntimo del ser, donde están las funciones psíquicas, espirituales y de la razón. ¿Sí? Entonces, para una mentalidad hebrea, ¿dónde está el lugar donde se elaboran los pensamientos, los razonamientos, y donde se produce esa fusión, esa unión con Dios? Bueno, para ellos estaba acá, en el corazón, ¿sí? Entonces, cada vez que aparezca esa palabra, hace referencia a eso. Por supuesto que ahí también, si están las funciones psíquicas de la mente, todo lo que tiene que ver con los pensamientos, los razonamientos, entonces el conocimiento para ellos también está ahí. Por eso es que hay versículos donde se llama al corazón a que razone y a que escuche la palabra de Dios. Y el mismo mandamiento, ¿te acordás? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es decir, porque acá, según ellos, estaba todo, el centro mismo del ser, tu mente, tus pensamientos, tu razonamiento y tu conocimiento, acá, guardar en el corazón. Nosotros hoy en día entendemos eso, nos resulta fácil entender porque en forma poética se sigue usando, ¿no?
cuando vos haces algo de corazón o atesorás en el corazón, se lo seguimos usando en forma poética. Pero bueno, cada vez que aparezca la Biblia, eso tenemos que recordar este concepto. Acá hay una historia muy particular que nos permite ver cómo ellos en su conocimiento muy precario de la biología y del funcionamiento corporal, hacen una diferencia entre lo que es el corazón y lo que es el cerebro. Fíjate, este hombre, que era un hombre malvado, ¿no? Dice, por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él, dice, y desmayó su corazón en él. Fíjate, y se quedó como una piedra, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Entonces, fíjate, vos decís, bueno, si el corazón quedó como una piedra, tuvo un paro cardíaco, tendría que haber muerto ahí, y no 10 días después. No, porque ellos no están pensando en el corazón como la bomba que hace circular la sangre. Ellos están pensando en el corazón como si ese fuera el centro del razonamiento, el centro del conocimiento, el centro de todas las funciones. Ellos están pensando el corazón como el cerebro. Entonces desmayó su corazón en él, es decir, se quedó sin cerebro, diríamos nosotros. ¿Qué diríamos nosotros hoy en día? Que Nabal tuvo un accidente cerebrovascular, un ACV, un derrame cerebral. Probablemente este hombre hizo eso, tuvo un accidente cerebrovascular y estuvo durante 10 días inconsciente o prácticamente sin poder relacionarse, y ellos eso lo relacionaron con el corazón. Entonces les pareció que ese corazón estaba como una piedra. Y 10 días después murió, y ahí sí, evidentemente, 10 días después tuvo el paro cardíaco. Pero ellos ya no relacionan la muerte con la parada del corazón, sino que relacionan el corazón que no funciona con lo que nosotros hoy diríamos es el cerebro, la mente. ¿Sí? En que me deshago acá del perrito. Afuera, creo. Muy bien. Continúo. Si tienen algo para comentar, aportar, preguntar, por favor, no duden en abrir micrófono porque yo no los estoy viendo, ¿sí? Fíjate, 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Un corazón apacible hace referencia a eso, a tus funciones, a tus pensamientos, a tus razonamientos, ¿sí? Entonces, razonamientos en paz, pensamientos en paz, traen vida. La envidia, lo contrario. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. ¿Ves? Cómo vinculan la palabra corazón con razonamiento. Salmo 92, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Relaciona el corazón con un pedido de enseñanza. ¿Está? Entonces, muchas veces que voy a la palabra corazón, podés poner la palabra mente, entendimiento, pensamientos. Amarás al Señor de todo tu corazón. Hace referencia a eso, toda tu alma, ya dijimos tu garganta, es decir, con tu cuerpo, con todo tu ser, como un ser vivo, integralmente, y con todas las fuerzas. Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo, ¿sí? Y pondré un espíritu nuevo, un poder nuevo. ¿Está? Son dos cosas distintas. Pero fíjate, dice, quitaré el corazón de piedra. Ya vimos que ellos, hoy en otro versículo, Nabal quedó con el corazón como una piedra, es porque hizo una ACV, ¿no? Es así como
Dios ve a la persona que no reacciona, que no interactúa con Él. Pondré mi espíritu, y fíjate cómo este espíritu, que dijimos que tiene que ver con la fuerza de voluntad, va a generar que andemos en sus estatutos, que guardemos sus preceptos. Entonces acá son todas palabras que van diciendo más o menos lo mismo, por eso hablamos del paralelismo, se va complementando una con otra. Hablamos de la sinécdoque, ¿se acuerdan que era al hablar de una parte del cuerpo hace referencia a todo, porque habla del corazón, pero con el corazón está haciendo referencia a toda la persona. Te daré un corazón nuevo, es decir, a vos te voy a hacer alguien nuevo. Y también la estereometría, ¿se acuerdan que era cuando hablabas de una misma cosa usando diferentes palabras? Se habla de un corazón de carne, y después dice el espíritu, entonces, si bien los énfasis son distintos, van describiendo lo mismo. Fíjense que si cada vez que aparece la palabra y, nosotros lo traducimos es decir, fíjense que todo se une perfectamente, fíjate, y os daré corazón nuevo, es decir, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Es decir, que quitaré la carne, que quitaré de vuestra carne un corazón de piedra, es decir, que le daré un corazón de carne. Es decir, que pondré dentro de vosotros mi espíritu, es decir, que haré que andéis en mis estatutos, es decir, que guardaréis mis mandamientos. Andar en estatuto, es decir, guardar los mandamientos, es lo mismo, es decir, ponerlos por obra. ¿Te das cuenta cómo cada cosa va uniendo a lo otro? Entonces, si unís el principio con el final, tener una mente, unas funciones psíquicas, mentales, racionales nuevas, implica poner por obra los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos, ponerlos por obra. ¿Y eso qué implica? Que es el poder de Dios el que está obrando en nosotros. ¿Sí? Es una idea simple, porque esa es la forma en la que ellos pensaban. Y creo que mientras más simple nosotros pensemos y abordemos la lectura de la Escritura y la práctica en nuestra vida cristiana, mejor todavía, ¿sí? En otros pasajes, esta palabra lev, corazón, se encuentra vinculado no tanto a los pensamientos o los razonamientos, sino a los sentimientos, al deseo y a la decisión. Fíjate que dice, Jacob robó el corazón de Labán el arameo, no haciéndole saber que se iba. ¿Qué es esto de robar el corazón? En otras versiones dice engañó. ¿Sí? Engañó. Después, Proverbios, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de corazón, dice. Pero muchas traducciones, probablemente tu Biblia dice falto de entendimiento. Está bien, falto de entendimiento es una buena forma de traducirla, pero la palabra que aparece ahí es la palabra lev, falto de lev. Entonces fíjate cómo, si bien en otros lugares aparece lev como corazón, acá lo traducen como entendimiento, porque eso es lo que significa corazón. ¿Sí? Segunda Crónica, y tu corazón se conmovió. Acá parece como que corazón, eso algo íntimo del ser, está vinculado más bien a las emociones, ¿ves? Pero también a las decisiones, porque dice te humillaste al oír sus palabras. Te humillaste delante de mí, rasgaste tu vestido, lloraste en mi presencia. Entonces fíjate cómo este corazón conmovido tiene que ver con las emociones y un cambio de actitud. ¿Ok? Bueno, rápidamente, estas son más cortas. La palabra sangre, la palabra dam, es otra cosa que nos
que nos constituye, ¿no? La sangre. Cuando la Biblia habla de sangre, habla de la vida, tanto animal como del hombre. En la mentalidad de ellos, algo que tenía sangre estaba vivo, algo que no tenía sangre no estaba vivo. Entonces, por asociación, bueno, la vida está en la sangre. Y algo importante, la vida le pertenece al Señor, no le pertenece a ningún hombre. Entonces, eso hacía que ellos no tomaran nunca la sangre. No se tomaba la sangre como alimento y no se tomaba la sangre en los sacrificios. La sangre era ofrecida y era derramada a Dios. ¿Por qué? Porque ellos entendían que ahí estaba la vida. Entonces no podés tomar algo que no te pertenece. Entonces si vos te vas de cacería no podés matar a un animal, sí, podés matarlo y podés tomar su carne. Podés tomar su carne para tu alimento, pero no su sangre, porque la sangre le pertenece a Dios. Por eso, cuando se habla de matar a alguien, se habla a veces de tomar la sangre de alguien, y es como una idea de homicidio, ¿no? El homicidio estaría vinculado con eso, con tomar ilegítimamente la sangre de otro, y eso no te pertenece, porque es la vida, y eso le pertenece solo a Dios. Entonces, fíjense cómo la palabra sangre y la palabra homicidio son muy parecidas, las dos en hebreo, ¿sí? De hecho, una es en singular y la otra es en plural. Entonces ahí te da una idea de cómo vincula éticamente, jurídicamente, ambos conceptos, ¿sí? El profundo respeto por la vida, manifestado en la sangre, no se debe a la vida propiamente dicha, sino a que ella es dada y le pertenece a Dios. ¿Entendés? Entonces, no es como ahora la canción de, no sé si es de qué cantante, celebra la vida como si la vida fuera algo que existiera por sí misma y que tuviera una independencia por sí misma, ¿no? Nosotros podemos decir, celebro la vida en el sentido de que celebro al Señor, que es el autor y el dueño de la vida. Entonces esta honra, esto de honrar la sangre, de no tomar la sangre, de no comer la sangre, de ofrecer los animales y la sangre derramada con los sacrificios, es precisamente porque se entiende que eso no es nuestro, le pertenece al Señor. ¿Sí? Y el Señor fue claro acá, dice, porque la vida de la carne, ves que hace una diferencia entre la carne y la sangre, claramente las distingue. Y dice, la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado. Esta es algo que Dios lo da. Entonces la honramos, la veneramos, la respetamos, no tocándola, no tomándola, porque le pertenece a Él. La otra palabra que ya apareció aquí es la palabra carne, que en hebreo es basar. Y también es el mismo vocablo que se usa para hablar de carne humana o carne animal. Es el cuerpo humano, el cuerpo visible. Y siempre se refiere a la carne de un ser vivo. ¿Sí? Cuando se habla de un cadáver ya no se habla de esta carne, sino se usa otra palabra. Y también es una palabra que a veces se usa para referirse a parientes, ¿no? A consanguinidad. Somos una misma carne, porque padre, hijos, abuelos, por ahí no es directo, ¿no? Son tátara, pero bueno, es de la misma línea, entonces se usa esto de ser de una misma carne. Otro concepto vinculado con sangre es con basar, con carne, es pensar no en el cuerpo humano, sino que la palabra carne indica debilidad y caducidad, ¿sí? Cuando se habla que la carne es débil y demás, se habla de la debilidad de nuestro cuerpo, ¿sí? Somos carne, somos débiles, somos caducos, como lo es el cuerpo de un animal o de un insecto.
¿eh? Somos eso, pedazo de carne. Y esto es para hacer un énfasis, un opuesto, ¿con quién? Con el Señor, ¿sí? ¿Por qué el Señor no tiene carne? Porque precisamente Él es todopoderoso y es eterno, es lo opuesto, ¿sí? También esta debilidad está aplicada a la falta de fidelidad y de obediencia a Dios, que es el término con el cual nosotros más lo asociamos en el Nuevo Testamento, ¿no? La carne, cuando se habla de el mundo, los tres enemigos del creyente, ¿no? El mundo, Satanás y la carne, el bazar, la carne como eh, el aspecto del ser humano que muestra nuestra debilidad, nuestra infidelidad. ¿Mm? Fíjate acá este versículo. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Acá este I, ¿cómo lo tenés que traducir? Como habíamos dicho. Alguien que haga micrófonos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Fíjate, si pones en vez de la letra I, pones la palabrita, es decir, ves el paralelismo de las dos frases, ¿sí? Maldito el hombre que confía en el hombre, es decir, pone carne por su brazo. Acá brazo, no lo explicamos, pero es una parte de nuestro cuerpo que siempre hace referencia a la fuerza o al poder, ¿sí? De alguien. Por eso dice que Dios nos libró, viste cuando dice que Dios libró a los egipcios, a Israel de la mano del faraón con brazo fuerte, ¿no? Como que ahí ejecutó fuerza y poder en ejecución. Entonces, fíjate, te dice, maldito el varón que confía en el hombre, es decir, que pone al bazar, ¿sí? A la debilidad y a la caducidad del ser humano como el poder y la fuerza en ejecución, ¿sí? Entonces estás confiando en el recurso de tu cuerpo. Eso es lo mismo que confiar en el hombre, porque el hombre es carne, ¿sí? Y ahora te pone acá otra vez otro paralelismo, es decir, su corazón, su mente, su centro del ser se aparta de Jehová. ¿Ves? Apartarse de Jehová es lo mismo que confiar en el hombre, es lo mismo que poner a lo que vos sos como carne humana, como tu brazo, tu fuerza, tu ejecución. ¿Mm? Y ahora el siguiente versículo te da el paralelismo opuesto. Bendito el varón que confía en Jehová, es decir, cuya confianza es Jehová. ¿Está? Después en Segunda Crónica habla acá el rey, creo que es, lo están atacando, ¿viste? Hay una invasión, la ciudad está bajo sitio. Entonces, hablando del enemigo, dice, con él está el brazo de carne, ¿ves? Es un brazo ejecutor, es un poder ejecutor, pero es de carne, es decir, tiene la debilidad de un ser humano. Más con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas, ¿sí? Y una vez que dijo esto, el rey Ezequías fue, el pueblo tuvo confianza. ¿Ves? Acá se ve muy lindo cómo se quiere hacer referencia a la carne como algo débil, algo pasajero, algo que es del hombre, pero que siempre está en oposición con la grandeza de Dios, con la grandeza de Dios. Muy bien, 5 minutos más y terminamos. Hasta acá, ¿alguna pregunta, comentario? Porque hablé mucho y tengo miedo que estén todos dormidos. A ver.
¿Quedó claro? ¿Alguna inquietud? Quedó claro, hermano, al menos para nosotros. No estamos olvidados. Claro. Bien, son términos un poco técnicos, ¿viste? Palabras muy teóricas, pero aparecen todo el tiempo en la Biblia. Todo el tiempo. Entonces la idea es que cuando aparezcan, vos te acuerdes, ¿viste? Si ves que aparece alma, sabés que hace referencia a la persona, si aparece espíritu, hace referencia al poder o al don de Dios o a la mente de Dios, la sabiduría de Dios impartida. Si aparece corazón, está haciendo referencia a tu intelecto. ¿Mm? También puede hacer referencia a las emociones o a las decisiones. ¿Mm? Si aparece la palabra carne, siempre está relacionado con debilidad, con caducidad, con infidelidad, porque es algo del hombre como del animal, ¿no? Y siempre va a estar opuesto a la grandeza de Dios, el Dios que no cambia, el Dios que todo lo puede. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo hasta aquí? ¿Eugenia? No, y justamente en Eclesiastés, Salomón, cuando él dice que todo es vanidad y todos, cuando habla del hombre, dice que el hombre y el animal van a parar al mismo lugar, porque tienen el mismo espíritu, el mismo aliento de vida. Eso es claro. Exacto. Ahí cuando él habla. Y al final de Eclesiastés, por ejemplo, en Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Ahí es clarito también. Claro, y cuando habla del espíritu que regresa a Dios, no es un humito Exacto. que sale dentro tuyo No, y es se el va para hálito de arriba. vida, el aliento de vida. Solamente tenés que cambiar la palabra espíritu por la palabra poder o fuerza vital, ¿sí? Entonces, la fuerza vital vuelve a Dios. Es como que Dios fuera una batería y vos estás conectado a Él. Dios te saca el enchufe y vos te apagás. Ahí está. Como en la creación, como cuando nos crió. Exacto, ¿sí? Lo que les contaba la otra vez del corazón cuando la cirugía para es espectacular eso. En la cirugía cardíaca el corazón queda parado, lo necesitan parar a veces para coserlo, ¿no? O para cambiarle una válvula o lo que sea, y después se levanta la temperatura, se quitan algunos fármacos y se espera. Y hay un momento que eso está así, de repente empieza a latir. Mi hermano se El operó Espíritu así. de Dios. Se Claro, operó y se cambió de válvula ahí en el claro. hospital de complejidad. Sí, Hace unos 5 años más o menos. El corazón le sacaron afuera y paró, o sea, le tenían como eso. muerto, por supuesto. Sí conocemos. Entonces, eso que lo hace latir de vuelta es el Espíritu de Dios. ¿Cómo el Espíritu de Dios? Sí, es la fuerza vital de Dios. ¿Entienden? La fuerza vital de Dios. Eso es lo que significa lisa y llanamente, sin entrar en ningún delirio místico. ¿Está? Bueno, voy a leer esto porque es un poco engorroso, pero vamos a hacer no. Voy a terminar con esto y vamos a dejar el tema de pecado todo para la próxima encuentro, porque este otro punto agregué también. Hablamos del hombre y su constitución, cómo estamos constituidos, y acá quiero hacer un punto breve del hombre y su condición. ¿Cuál es nuestra condición? Bueno, encontré esta definición que me gustó. Nosotros somos seres relativos. ¿Qué es algo relativo? Algo relativo es algo que siempre depende de otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, yo te digo, yo soy alto. ¿Eso es absoluto o relativo? Es relativo, porque vos automáticamente me vas a decir, y depende. ¿Comparado con quién? ¿Sí? Depende. Entonces,
Nosotros como seres humanos somos relativos, siempre estamos en dependencia de algo o alguien. Y el único que es absoluto es Dios, ¿sí? Entonces es una condición del ser humano. Somos seres relativos, estamos en dependencia. ¿Y cómo podemos decirle de otra manera? Podemos decir que nosotros somos siervos, fuimos creados para ser siervos, ¿sí? Es cierto que cuando vos ves el relato de la creación hay una distinción, no somos igual que los otros animales en cuanto a distinción, pero seguimos siendo siervos de Dios, ¿sí? Aún en la condición precaída. Entonces, me gusta cómo lo dice Pablo, que donde va marcando el antes y el después, antes y después. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y acá te dice qué opciones tenés, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Entendés? Acá el apóstol te da dos opciones de servidumbre, de sometimiento. Y te lo vuelve a decir, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertado del pecado vinisteis a ser, ¿qué cosa? Siervos de la justicia. Te das cuenta que al ser seres relativos, dependientes de, no tenemos la posibilidad de estar en una condición de no servir a nadie, de no estar en dependencia de nadie. Y las dos opciones que tenemos es, o estamos en servicio, en obediencia, en servidumbre, en esclavitud a la justicia y a Dios, o al pecado. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo lo dijo en el versículo 16, lo dijo en el 17 y 18, y en el 19 te lo vuelve a decir. Así como para iniquidad presentáis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, opción 1, ahora para santificar presentad vuestros cuerpos para servir a la justicia, opción 2. No hay más opciones. No hay más opciones. Entonces, no existe forma de demostrar en teoría ni en la práctica empíricamente que el hombre tenga la posibilidad de realizar actos químicamente puros. ¿A qué me refiero esto? Las personas que hablan del libre albedrío, de que tenemos libertad para hacer lo que queremos, eso no se puede demostrar, ¿no? Porque tanto en la práctica como en el razonamiento teórico vemos que nosotros siempre estamos determinados, influenciados por algo o alguien, ¿sí? Siempre. Entonces, no somos totalmente indeterminados, es decir, no vas a encontrar a alguien que tome una decisión y eso sea por nada. Siempre hay, cuando vos analizás en la práctica o en el análisis teórico, siempre hay algo que nos lleva a esa decisión tomada, aunque aparentemente parezca que sea libre. Es decir, solo un ser absoluto, como lo es Dios, se encuentra realmente libre de influencias y de condicionantes. No hay nadie que le pueda decir a Dios, hace esto o no hagas aquello. ¿Sí? A nosotros, en el mejor de los casos, cuando por la gracia y la misericordia de Dios tenemos esa luz, ese discernimiento que viene por el Evangelio, entonces tenemos la posibilidad de ¿qué? De escoger. ¿Pero qué podemos escoger? ¿A quién servir? ¿Se acuerdan que esto fue lo que le dijo Josué al pueblo de Israel? Escojan a quién van a servir, pero siempre vas a servir a alguien. Si por elección, por decisión, por llamado de Dios,
escogés servir a la justicia, bueno, gloria a Dios. Pero si vos decís, no, yo no voy a ser un esclavo de Dios, bueno, no ser esclavo de Dios no significa que quedamos libres, sino significa que vamos a ser esclavos de alguien más. Esclavos de alguien más. Entonces, si bien es cierto que Dios ya desde la creación le dio al hombre la facultad de señorear y de juzgar la tierra, ¿se acuerdan cuando Dios creó a Adán? Le dijo, bueno, andá, sos el amo y señor, ponele nombre a los animales, hacé y deshacé. Sin embargo, eso no lo hacen al hombre ser el señor, el amo, el dueño, sino que nos hace, en el mejor de los casos, ser ¿qué cosa? Mayordomos, administradores, ¿sí? ¿Tuviste alguna vez en tu casa una empleada o un empleado, o fuiste empleado de alguien que te dijo, bueno, mira, vos acá, esto manejalo vos como quieras? Sí, pero no sos el dueño. Después tu jefe viene y te pide cuenta, ¿cierto? Entonces, en el mejor de los casos tenemos una autoridad delegada por Dios para algunas cosas, pero el único Señor a quien tenemos que dar cuenta sigue siendo Dios. Me pareció importante destacar este concepto para no mezclar y no confundir, que Dios nos haya dado algunos derechos de manejar ciertas cosas no significa que no tenemos que creerla, ¿no? Sino que recordemos que estamos siendo mayordomos y siervos de Él, o bien siervos del pecado y de la iniquidad. Entonces, fíjate, acá está claramente, hagamos al hombre de nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Esta acción de ser Señor no es algo que nosotros nos ganamos, ¿sí? Es una autoridad delegada por Dios, ¿sí? De la cual también hemos de dar cuenta. Termino con esto. El peor y más antiguo de los engaños es la pretensión de vivir libre de cualquier subordinación. El peor y más antiguo de los engaños es la pretensión de querer vivir libre de cualquier subordinación. Es una ilusión eso, y es una ilusión inalcanzable. Vas a perseguir, es como querer encontrar la moneda de oro en el extremo del arco iris. Nunca la vas a encontrar. Nunca vas a encontrar ese momento en tu vida donde vas a ser una persona que ya no se tiene que subordinar a Dios. ¿Por qué nunca vas a encontrar eso? Porque no fuimos creados así. Y es un imposible lógico. ¿Por qué? Porque para ser personas que no deben subordinarse a nadie, significa que tenemos que estar por encima de todo y de todos. Y eso es algo, es una prerrogativa, es un derecho que solamente tiene Dios. Entonces, querer estar libre de toda subordinación implicaría querer ser como Dios. ¿Y por qué puse yo que este es el peor y más antiguo de los engaños? Porque este engaño salió allí en el Edén. Fíjate lo que le dijo Satanás, la serpiente, a Eva, ¿no? Comé, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios, ¿sí? Entonces, es un engaño en el que el mundo vive, ¿no? Pero los creyentes a veces también, suponiendo que, bueno, somos libres y ahora podemos vivir esa libertad. No, siempre vamos a estar subordinados y Dios quiera que cada día de nuestra vida lo vivamos con el fervor de estar subordinados al Señor, instrumentos de la justicia en servidumbre perpetua a Él, ¿no? Que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Bueno, cerramos aquí para dejar el tema del pecado a full
el próximo miércoles. ¿Cómo estamos? Para ir cerrando. Bien. ¿Cómo está mi amigo Lichi? ¿Está bien, Lichi? Se rasca la cabeza, Lichi. No entendió nada de lo que explicó el tío. Chao, papá. Muy bien. ¿Algún comentario, aporte, pregunta? Muy bien. Bueno, mis queridos, ¿podemos orar para terminar? No sé si Sonia dijiste algo o me pareció. Muy claro, dice. Clarísimo. Bueno, damos gracias a Dios por todo lo que estamos incorporando, conceptos, verdades, que esperamos que después en nuestra lectura diaria, nuestro encuentro con la palabra de Dios, nos dé herramientas para entenderla mejor. Amén.